Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos Luz, May, Alba Escorcia, Albaleda, Tardes. Edwin, Blanca Estela, Lourdes, Marilú, Carmen Núñez, Clara Bayona, María Nájera, Samuel, Itzalía, Salvador Méndez, y no aparecen más en pantalla, somos 12, pero bueno. Vamos a empezar 14. nuestra... ¿Cuántas somos? 14. 14, somos 14. Y lo que te rondaré de morena, dicen en mi tierra. Vamos a empezar nuestra tertulia digital esta tarde y vamos a empezarla con una oración que tiene por lo menos 500 años. Es el Padre Nuestro en taíno. Alguien nos lo consiguió también en quechua, pero estábamos aquí peleando con Mercedes a ver quién lo leía mejor y mejor lo dejamos para la próxima tertulia leerlo en quechua. En taíno, Wakia Baba, Turei Toca, Wamikeni, Wamikaraya Gaiwei, Wariko Wakia, Tainoti Bomatun, Usika Wakia Heka Sabi, Huracana, Maboya Ua, Yukiku Yan, Diosa Nabori Daka. Que traducido a nuestra lengua, nuestro Padre está en el cielo, Rey del mar y de la tierra, Rey del sol y de la luna, ven a nosotros, bueno, alto, grande, generoso. Danos hoy pan, espíritu malo no, fantasma no, espíritu bueno sí, de Dios criado soy, Janja Katú, así sea. Así sea, así rezaban nuestros indios, así hablaban, así hicieron los primeros misioneros que llegaron a nuestras islas. De hecho, los taínos eran predominantes, taínos y caribes, en la cuenca del Caribe. De hecho, los caribes nunca se extinguieron. Recuerdo el profesor de antropología, cuando estaba haciendo la maestría, que nos decía que había, igual que los mapuches en Chile nunca desaparecieron, los taínos se llegaron a mezclar con los africanos en Belice, y ahí es donde hay una gran reserva de beliceños, caribes y afroamericanos, y allí andan recordándonos tiempos mejores, tiempos pasados y demás. Y vamos a conversar en esta tarde de Estados Unidos, América del Norte, historia de la Iglesia, cómo llegó la historia de la Iglesia, cómo llegó la Iglesia en la historia al país en el cual nos acoge y vivimos. Primero hay que ver el contexto. Yo siempre soy partidario a la hora de estudiar un tema, una realidad teológica, una realidad bíblica y demás, hay que conocer el contexto para poder entender el texto. En los alemanes hubo una época en que los grandes investigadores bíblicos eran alemanes, todavía siguen siendo, pero menos. Crearon una doctrina, el aquí y el ahora. O sea, para poder entender una realidad histórica, religiosa, cultural, hay que conocer el ahora en que eso ocurre, el ahora en el cual eso... Por ejemplo, un dato curioso, es muy alta la incidencia de adulterio, vamos a llamarle así, en Paraguay. Cada hombre tiene derecho a 3, 4 mujeres, se ve como normal tener 3 amantes, 2 amantes. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, en la guerra del Chaco paraguayo, la población masculina fue diezmada, prácticamente desapareció. Entonces no había para regenerarse. Y se veía como cosa hasta cierto punto normal que tener la esposa, tener mujeres al lado, mujeres compartiendo con ellas sin más problemas y demás. Es una historia. Pero luego hay el porqué, el afán de venir a América, el afán de descubierta. Lo decíamos la semana pasada. Fue debido a que una pandemia, una epidemia de peste, una epidemia que se resolvía simplemente con limpieza, diezmó las rutas de las caravanas. Y igual que ocurrió posteriormente en 1973, en que se acabó el petróleo, se pusieron más caros, eso fue un revuelo grande de buscar energías alternativas. O sea, si no hubiera habido eso, pues probablemente no hubiera habido el avance que tenemos hoy en día en energías alternativas que no sean el petróleo. Siempre de una desgracia la humanidad ha sabido salir de ella y dar una proyección de más. La verdad que la pérdida de las rutas de las caravanas ocurre en el siglo XIV, siglo XV fundamentalmente,
y los resultados lo vamos a ver hasta el día de hoy, todavía estamos viviendo de esas rentas y demás. Hay una búsqueda de nuevas alternativas. Una búsqueda, sobre todo es interesante la búsqueda de alternativas religiosas. El mundo religioso se había convertido en un negocio mal llevado, prácticamente. Obispados que se compraban, obispados, parroquias que se vendían, había casos de obispos que eran obispos de 5, 6, 7 diócesis. Lo que menos, nunca pensaban en esas diócesis, pero eso sí, todos los años iban a cobrar los impuestos, a cobrar las taxes, a cobrar los diezmos de las parroquias. Se había convertido en un compraventa. Por eso la protesta de Lutero tiene razón de ser. Cuando Lutero, parece ser que el papa que había reinando en Roma, uno de los papas, Alejandro VI, estaban terminando de construir la Basílica de San Pedro y necesitaban dinero. Entonces se vendían indulgencias, se vendían hechos religiosos, se vendían misas, se vendían bendiciones, etc. Pero en el fondo había ese deseo de reforma. Ese deseo de reforma que ya a finales del siglo XV, en los mundos hispanos, en los mundos hispánicos, en la península ibérica, hay un gran deseo de reforma capitaneada por el cardenal Cisneros. El cardenal que quiere dirigir esa reforma a través de la educación. Y es el gran interés en él, la funda la Universidad de Alcalá de Henares, la Complutense, que se va a dedicar fundamentalmente a los estudios bíblicos, a los estudios humanísticos, pero los estudios bíblicos. Hace la primera gran traducción en paralelo en 4 idiomas, en hebreo, en latín, en castellano y en hebreo, latín, castellano y en griego. Es la políglota, le llaman la políglota de Alcalá. Pero había ese deseo de renovación, ese deseo de una búsqueda de iglesia nueva. No se entendería con la civilización americana, el encuentro de dos mundos, el encuentro del mundo americano y el encuentro del mundo europeo, sino es de esa dimensión de una búsqueda de una religión más perfecta y más pura y de buscar lugares donde practicar esa religión. En Europa van a ser los dos contrapuestos, van a ser por un lado los países alemanes y los países holandeses, los Países Bajos, como se le conoce a Holanda, la vanguardia de esa reforma de la Iglesia, de esa reforma que va buscando el sentido de la fe en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Hasta ese momento, va a haber un momento clave en 1454. En 1454, Gutenberg publica por primera vez una Biblia. Pensemos que copiar una Biblia se llevaba un promedio de 3 años y medio, copiada a mano. Y era un solo ejemplar. Gutenberg, en 3 meses, imprime 500 Biblias. Lo cual quiere decir que ya hay una apertura y una difusión grande de la Sagrada Escritura y que ya cada cual puede tener su propia edición de la Sagrada Escritura. Y eso va a incrementar primero la alfabetización, segundo la búsqueda de la palabra de Dios, la búsqueda del sentido de Dios, la búsqueda de una nueva iglesia. En ese sentido hay que entender la búsqueda religiosa. Para entender la colonización de América, tanto del norte como del centro como del Suramérica, hay que verlo desde esa dimensión espiritual y religiosa. Había también el otro interés de búsqueda de alternativas económicas, la búsqueda del paso a las Indias, del paso a China, del paso al Extremo Oriente. Pero sobre todo va a haber ese sentido religioso, ese sentido de búsqueda religiosa a través de la sinceridad y de la palabra de Dios. Es el momento de las grandes predicaciones, de las grandes conversiones y demás. Y va a ser también interesante, el siglo XVI va a ser el siglo de las grandes reformas. La reforma protestante por un lado, la reforma católica por otro. En la reforma católica tenemos el Gran Concilio de Trento, que es el punto de no retorno en muchas cosas, y vamos a tener figuras como Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Camilo de Lelis y algunos otros más que van a renovar la Iglesia, en ese sentido de renovación. Entonces, nuestra América, ¿cómo llega la fe, cómo llega el Evangelio a nuestra América? En primer lugar, conocemos la historia, el Caribe,
donde el primer encuentro con el mundo europeo, la isla de Cuba, la isla de la Española, la isla de la isla del Salvador, el Guaraní, que es la actual, las Bahamas, son el primer encuentro. El segundo encuentro va a ser Puerto Rico y alguna otra isla más, que poco a poco, en 1493, en el segundo viaje de Colón y compañía a nuestra América. Pero ya van a venir, como hemos dicho, ese sentido de acercamiento a Dios, de acercamiento a la palabra de Dios. Es interesante cómo va a haber movimiento hacia el sur y movimiento hacia el norte. Movimiento hacia el sur es la evangelización de todo el istmo centroamericano y de la apertura de misiones en Perú. Se van a tomar como puntos básicos el Caribe, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, el Caribe como apertura a las Américas y de salida a España, a la península ibérica. Todos los convoys que estaban recogiendo sus riquezas y sus correos y sus cosas, se juntaban en Portobello, se juntaban en Panamá, iban hasta Puerto Rico, de ahí subían, se iban encadenando, por así decir, poniendo en cadena y seguían en convoy hacia Cuba, hacia la Florida, y de la Florida cruzaban el Atlántico y llegaban en ese sentido. Entonces, igual que traían las mercaderías, se traía la doctrina, se traía la enseñanza y demás. Eso hacia el sur. Hacia el norte va a ser Ponce de León, que anda buscando la fuente de la eterna juventud. Se anduvieron buscándola y todavía no la han encontrado. Así que, pero entonces ese sentido religioso establece en 1565, es cuando se funda la primera parroquia en San Agustín, en la Florida. O sea, a menos de un siglo del encuentro de los dos mundos, ya hay. Entonces, hay autores que consideran la llegada del evangelio protestante a América va de este a oeste. La llegada del evangelio católico a Estados Unidos llega del sur al norte. Del sur va llegando desde Puerto Rico, se va estableciendo en la Florida y de ahí van escapándose poco a poco y demás. Pero siempre, sobre todo en torno a la Florida, en torno al Golfo de México, porque está la cercanía mayor. En 1568 van a ver, vienen los pueblos de Nuevo México, empiezan a evangelizarse. Algunos franciscanos que habían llegado a México por otro lado, habían llegado por Acapulco y demás, hay ese afán misionero hacia las nuevas tierras, hacia el norte. Y ahí empieza en Nuevo México y va a haber una figura muy importante ya en el siglo XVII, siglo XVIII, que es Fray Junípero Serra, y va a ser el movimiento importante en el oeste de las misiones franciscanas. Cada 30 kilómetros, o sea, unas 20 millas, cada 30 kilómetros había una misión franciscana. ¿Por qué cada 30 kilómetros? Porque es lo que podía caminar una persona en un día a pie. O sea, en 30 kilómetros se podían hacer a pie tranquilamente en un día. No usaban caballos porque supuestamente, según las reglas de San Francisco, hay que ser pobres, y el ser pobre no significaba usar las cosas de lo más sencillo, de lo más pobre y de lo más simple que había. Pero había que predicar. Entonces, la evangelización del oeste de los Estados Unidos corre a cargo de los padres franciscanos. Por eso hay una serie de ciudades, San Luis Obispo, Los Ángeles, se llama Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, es el nombre completo de la ciudad de Los Ángeles. San Diego, Sacramento, por el Santísimo Sacramento, toda esa línea de evangelización está llevada a cabo por franciscanos, que allí fueron los que aguantaron hasta el siglo XVIII la contención de los protestantes que iban hacia la marcha hacia el oeste. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? La ley de desamortización de Mendizábal en el gobierno español, que le quita todas las propiedades a la Iglesia. Entonces, al no tener propiedades, se preocuparon de las misiones y era la línea de defensa contra los que iban del este hacia el oeste. Pero se fue disolviendo y ahí empieza por ese lado. Por el lado norte fue poca la evangelización. La evangelización traída por españoles, portugueses y franceses va a ser toda la costa del Golfo de México y la costa y la zona de las misiones de California. Esporádicamente suben por el Mississippi, suben hacia arriba y sin embargo bajan también
los jesuitas franceses desde Canadá hacia la Luisiana y demás. Esos son los tres grupos que van a evangelizar Estados Unidos. En la costa, en el interior se entró muy poco. El interior todavía hoy en día está vacío. Tenemos estados, por ejemplo, Montana, Indiana y demás, en que Idaho, en que hay 1 habitante por kilómetro cuadrado, cuando, por ejemplo, en Puerto Rico hay 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, todavía hay zonas en las cuales se pueden caminar millas y millas y millas y millas y no se encuentran ni los lagartos del desierto, como aquel que dice. Entonces, no había interés y no había tampoco gente que pudieran evangelizar, meterse por ese lado, establecerse en ese lado. Y ese periodo colonial de 1565 a 1783 es de asentamientos, pero asentamientos pequeños. Entonces, por el norte empiezan a llegar a los Estados Unidos grupos, porque no solamente el problema de crear una iglesia nueva era una idea de los católicos, había también aquellos reformados, va a haber 3 grandes grupos que van a venir hacia acá y van a venir con el cuchillo entre los dientes. Van a venir los calvinistas, fundados por Iglesia Evangélica Calvinista, fundados por Juan Calvino, en Ginebra, en Suiza, va a ser su sede central. Van a venir los luteranos, capitaneados, por así decir, ideológicamente por Martín Lutero, que de hecho, dicho sea de paso, Martín Lutero murió pensando que era católico. Él nunca quiso destruir la iglesia, quiso reformarla. Y algunas ideas, ya lo hemos dicho en algún seminario anteriormente, son válidas todavía hoy en día y son avanzadas. Por ejemplo, la colegialidad de los obispos. Por ejemplo, ese que tiene la famosa frase, la iglesia siempre se tiene que estar reformando. La iglesia siempre es reformanda. ¿Por qué? Porque está hecha por santos y por pecadores. Santos tienen la figura de Cristo como de santidad y pecadores los seres humanos. Y había muchas cosas que con 500 años de distancia se está revalorizando, se está repensando, hay otras cosas que no funcionaron muy ya que digamos, pero la idea era una idea de reforma. Entonces, ellos, sobre todo calvinistas y luteranos, estaban siendo perseguidos por la corona de España, por la corona de Alemania, por la corona del Imperio Austrohúngaro, estaban siendo perseguidos por ellos. Entonces, la lectura fundamentalista del libro del Éxodo es lo que va a dar la clave para la evangelización y la inculturación de América, de lo que es el continente americano, la parte norte, sobre todo la parte de Estados Unidos, las 13 colonias, va a ser la motivación para venir hacia acá. Era muy sencillo, muy sencillo. En el libro del Éxodo, ¿qué nos narra? El pueblo que está siendo esclavizado en Egipto sale a la libertad, tienen un Moisés. Ese pueblo es el pueblo evangélico, que es luterano, calvinista, que está siendo perseguido por los emperadores, por el emperador, que está siendo perseguido por el Papa, porque pensemos que el Papa era el rey de los estados pontificios. Los estados pontificios era un estado político como cualquiera otro, con sus envidias, con sus chismes, con sus guerras, con sus prostituciones, con 50.000 cosas. Entonces, con el agravante de la fe, de que por la fe había que obedecer al Papa. Pero el Papa se había convertido pues, en un tirano más, en un rey más, en un sinvergüenza más, valga la expresión. Eso es lo que nos da la santidad de la Iglesia, está hecha por santos y por pecadores, porque está formada por seres humanos también. Entonces, hay que salir. Ellos ven la lectura del Éxodo como la lectura fundacional del pueblo americano, del pueblo genuinamente de los peregrinos, del grupo de los peregrinos. Moisés dirige al desierto, ellos se tiran al desierto, que es el océano Atlántico. Moisés los entrega a la tierra prometida, ellos llegan a la tierra prometida, solitos, porque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, el que nos guía no nos va a entrar en la tierra prometida. Los judíos se encontraron con los jebuseos, con los cananeos, con los hititas, con los filisteos, con una serie de pueblos extranjeros, y los diezmaron gracias a la ayuda de Yahvé. Ellos se van a encontrar con los cherokees, con los sioux, con los apaches, con los navajos, con los diversos indios. Ellos van a acabar con ellos. Entonces, el Señor nos ha prometido el 100 por 1, pero ya el 1 en esta tierra. Entonces, el progreso económico es símbolo de que Dios me ha elegido
porque una de las razones de ser de los calvinistas es el Señor Dios sabe ya desde el principio quién se va a salvar y quién se va a condenar. Quién está predestinado a la salvación y nos da una muestra. Aquel que le van bien los negocios es porque ya estamos disfrutando del 100 por 1. Entonces me van bien las cosas, voy a ser salvo. Entonces voy a ser salvo, voy a aplastar al otro que no va a ser salvo, que no se va a salvar. Entonces el que es un pobre infeliz, que no tiene donde caerse muerto, que los negocios no le funcionan, quiere decir que Dios no le está dando el 100 por 1. No le está dando el 100 por 1, entonces hay que acabar con él, hay que sacarle del medio. Y en ese sentido de explotación, en ese sentido de negación con los demás, ellos van a entrar en el continente americano. Por eso no es extraño, el indio, mejor indio que ellos encontraron era el indio muerto. Y había que matar lo mayor número posible de indios, porque ellos no veían indios, veían en ellos los hititas, los cananeos, los jebuseos, los filisteos, los egipcios, todos aquellos que estaban representados en la vida. Entonces, eso por un lado los calvinistas que vienen con los holandeses, los anglicanos que vienen de Inglaterra, aunque de Inglaterra vinieron, pero menos, porque esto era parte de las colonias inglesas. Ellos, como no obedecían al Papa, no les importaba el Tratado de Tordesillas que había dividido el mundo entre España y Portugal. Ellos vienen a la conquista, a llevarse por delante todo lo que aparezca. Y entonces hacen más o menos las mismas aseveraciones y los mismos planteamientos de los anglicanos, de los de Suiza, que estaban en Suiza, de los calvinistas, hacen lo mismo que con ellos. Entonces la evangelización va un poco en ralentí, en poquito a poco, pero va a haber dos grandes grupos que van a traer la evangelización grande, van a introducir la evangelización grande en la zona. En la costa este van a ser los jesuitas, en la costa oeste van a ser los franciscanos. Se van a mezclar con otros grupos, pero sobre todo... Y los dominicos, fíjense que es interesante, los dominicos se van a circunscribir sobre todo a América Latina, lo que es hoy día América Latina. Las grandes universidades van a correr por cuenta de ellos, la Universidad de Santo Domingo, la Universidad de San Marcos de Lima, el Estudio General de los Dominicos en Puerto Rico, van a ser manejados por los dominicos. Los dominicos que son los dominicanes, los perros del Señor, los que van a ladrar la verdad y van a crear una nueva España, un nuevo León, un nuevo Granada, un nuevo mundo. Entonces se van a quedar en la zona sur. En la zona norte van a ser franciscanos. En el oeste, en el oeste, toda la línea que es de California, Texas y demás. Y los otros, los jesuitas también van a ir bajando y van a ir metiéndose con los indios y demás. La colonia inglesa de Maryland va a ser fundamental en lo que es los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque está fundada por católicos. O sea, en la huida, que pero también hay otra, en Inglaterra los católicos son perseguidos. Enrique VIII crea una iglesia nacional, inglesa, anglicana, anglo, viene del latín, inglesa, de donde viene. Entonces esa va a perseguir a los católicos. Un momento. Entonces, algunos de ellos tienen que venirse para acá. Y entonces se funda una colonia en la tierra de María, Maryland. Tiene su miga. En 1629, Jorge Calvert, católico y primer lord de Baltimore, pidió al rey Carlos I que le concediera una carta de propiedad para establecer una colonia en América con una condición, con una cláusula importante, una colonia en la cual hubiera libertad religiosa, en la cual el que era católico podía ser católico, el que era luterano podía ser luterano, el que era judío podía ser judío, pero una libertad religiosa. ¿Por qué tiene que pedir esto? Pues porque estaban siendo perseguidos, o eras anglicano, o eres calvinista, o te llevó la miseria. Entonces, en Maryland, Carlos I, el rey de Inglaterra, la concede. Calvert, que fue el que lo oprimió, murió, pero el hijo,
¿Qué le sucede? Vuelve y solicita la carta, solicita el permiso y es concedido el permiso para establecerse el 25 de marzo del año 1634, de 200 a 300 colonos católicos y protestantes, incluyen 2 sacerdotes jesuitas, se van a establecer en la isla de San Clemente, donde el padre Andrés White dijo la primera misa en Maryland. Los sacerdotes no solamente se ocupaban de la evangelización, se ocupaban también de que la gente tuviera con qué comer, que la gente tuviera donde refugiarse. Eran lo que hoy en día diríamos sacerdotes obreros. Trabajaban la tierra, trabajaban la carpintería, trabajaban la pintura, trabajaban las obras públicas y demás, como unos más en la comunidad. En 1649 se aprobó una acta referente a la religión, redactada por Calvert, que declaraba que ninguna persona o personas, cualquiera que sean dentro de esta provincia, en Maryland, que profesen la fe en Jesucristo, será a partir de ahora molestado en modo alguno, ni se verá perjudicada a causa de o con respecto a su religión, ni tampoco el libre ejercicio de la misma dentro de esta provincia, no pudiendo en modo alguno ser obligados a creer y demás. Esa crea precedente legal. Porque después, en 1683, Thomas Dongan era gobernador de Nueva York, logra colonia inglesa desde 1664, hizo que se proclamara una ley similar. Cuando él muere, se aprueba, pero cuando él muere en 1688 fue derogada el acta este. De hecho, es curioso, la primera vez que se celebró la misa en Manhattan era una propiedad holandesa. Entonces, piensen que toda esta zona era contaba, creo que era la semana pasada, cuando Henry Hudson les dice, porque él conoce una subida para entrar a la India, para entrar a China, y le sube por lo que es hoy día el Hudson, y vieron que les habían engañado y lo echaron fuera. Pero los holandeses estaban todavía dominando la zona, porque andaban buscando alternativas para llegar al camino de las Indias, o sea, estaban buscando vías de llegada. Entonces, ahí es donde ellos permiten. Entonces, en Nueva York, en Manhattan, es propiedad de los holandeses, no hay templo católico ninguno, excepto que llega un comerciante y compra un terreno, y ese comerciante era el cónsul de España en Nueva York. Compra el terreno, lo pone como propiedad de la corona española, era zona extraterritorial, y se nombra a un sacerdote que dependía del obispo de Puebla de Los Ángeles. Un sacerdote americano que había estudiado en Italia y tuvo como compañero al que después sería arzobispo de Puebla de Los Ángeles, en México, era subsidiario de ese señor. Había muy pocos católicos en Nueva York, pero la iglesia todavía existe. La iglesia de San Pedro, que está al pie de las Torres Gemelas, que fue la que se convirtió en morgue cuando el septiembre 11, la torre esa. Entonces hay un cartel allí que dice que el rey de España tiene reservado un banco en caso de perpetuidad, en caso de que visite la iglesia hay que reservarle un banco. Ahí sigue esperando el banco que lo visite. Pero lo que les quiero decir, la presencia hispana, por tanto, ya en Nueva York del siglo XVII, nace con la propiedad, el primer templo que se construye, católico, que se construye en la ciudad de Nueva York. En 1783, el periodo inicial del país independiente, civilmente la independencia de Estados Unidos afectó directamente a la Iglesia. Durante la guerra, varios estados adoptaron leyes garantizando la libertad religiosa. La Constitución de Estados Unidos dice que no se había de exigir a nadie una prueba de pertenencia a una iglesia, sobre todo aquellos que desempeñaban cargos públicos. En 1791 se crea la primera enmienda de la Constitución que prohibía al Congreso establecer ninguna religión o restringir la libertad religiosa. A pesar de que este país nace como un reservorio, como una reserva en la cual se puedan practicar todas las religiones. De hecho, hoy en día, en el estado de Nueva York, están registradas más de 28 religiones distintas. Y todo el mundo tiene derecho a que se les respete.
En las cárceles solamente se permite la práctica de 4 religiones: el cristianismo protestante, el cristianismo católico, el judaísmo y el islam. De las otras pueden ser de las que sean, pero para cuestiones prácticas solamente se permite esa práctica de esas religiones. Si uno va fuera de Manhattan, del área de Manhattan, se va a Yonkers, por ejemplo, o a White Plains, o a Ozone Park, y quiere practicar allí la religión suajili, pues la puede practicar. Pero en la ciudad no está permitido, y en los espacios públicos menos todavía. En el ambiente... Este ambiente de libertad religiosa va a tener una consecuencia práctica muy buena, y es que se va a establecer la jerarquía eclesiástica norteamericana. O sea, hasta ese momento, hasta 1773, 1789, la Iglesia de los Estados Unidos dependía de la diócesis de Londres, la Iglesia de las 13 colonias. Hay que tener en cuenta también eso. Estados Unidos eran lo que es hoy en día Estados Unidos, eran solamente las 13 colonias. Después van a ir añadiéndose colonias y van a ir creándose los estados. Pero las 13 colonias originales dependían eclesiásticamente de Londres, del Vicariato de Londres. Entonces imagínense venir hoy en día la dificultad que hay que venir, quién iba a administrar sacramentos y demás. Pero en 1773 hay un fenómeno, un hecho muy interesante en la historia de la Iglesia, y es que el Papa elimina a la Compañía de Jesús, la suprime de la Iglesia por un decreto. Estuvieron como 70 y pico de años suspendidos, no existía la Compañía de Jesús. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes eran sacerdotes que eran jesuitas? Pues tuvieron que lo que se llama secularizarse, hacerse sacerdotes del siglo. Por eso, y eso entre paréntesis, los sacerdotes somos de 2 clases. Los sacerdotes seculares, aquellos que trabajamos en parroquias, que vivimos en el mundo, en el seculum, sin vivir en comunidad, vivimos la comunidad, la casa parroquial, pero cada cual tiene su habitación, cada cual tiene su mundo, y se acabó. Y están los sacerdotes regulares, aquellos que se rigen por una regla, una regla que emana de los 3 principios evangélicos, de pobreza, de castidad y de obediencia, y que tienen que estar sometidos a unas reglas, están sometidos a unas normas, están sometidos a una finalidad específica. Por ejemplo, los padres Camilos, fundados por San Camilo de Lely, se dedican a la atención de los enfermos, sobre todo los enfermos abandonados. Los de San José de Calasanz se dedican a la educación. Los jesuitas es una compañía militar espiritual, se dedican allí donde hay un combate contra la fe, allí están ellos. Bueno, el caso es que hay una serie de sacerdotes que no se sabe qué hacer con ellos. Porque, por ejemplo, la compañía de Jesús, los sacerdotes que habían en Maryland eran todos jesuitas. Entonces, ¿qué se hace? Se crea entonces se organiza la propagación la organización de la propagación de la fe, los asume como tierra de misión, y en 1789 se crea la jerarquía eclesiástica norteamericana, con John Carrollson como primer obispo de Baltimore, que va a ser la sede primada prácticamente hasta el día de hoy. Va a ser la sede que va a ir siendo el centro de toda la Iglesia norteamericana. La familia Carrollson van a ser de los grandes terratenientes, sobre todo grandes figuras de la política, y el hermano de Carrollson, el primo de Carrollson, también Carrollson, va a ser de los fundadores de la Marina de los Estados Unidos y va a ser de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En 1785, Carroll informó que de 4 millones de estadounidenses solo había 25.000 católicos atendidos por 24 sacerdotes. O sea, en vísperas de recién establecida la independencia en 1785, eran tan solo 25.000 católicos en Estados Unidos. Va a venir entonces, se van a ir extendiendo poco a poco, se crea primero la diócesis de Baltimore, después para todo el país. Hay que pensar una cosa, ni ellos mismos sabían la extensión de terreno que había.
pero se crea en Roma la diócesis se desmembra de Londres y se crea la diócesis de Baltimore, que va a abarcar todos los Estados Unidos. Después, poco a poco, se va en siglo XVIII, al final del XVIII, siglo XIX, 1804 se funda la diócesis de Nueva York, y así por el estilo van apareciendo una serie de diócesis y una serie de servicios. ¿En qué se van a distinguir entonces los católicos? ¿Qué es la presencia de los católicos? Va a ser la presencia, entre otras muchas cosas, primero en la educación. En la educación tienen que montar todo un tinglado, todo un sistema educativo por varias razones. Y una de las razones es que los niños católicos, el católico de por sí era discriminado. Bastaba que fuera católico para ser discriminado. Entonces se crea un sistema educativo atendido por la Iglesia para los niños católicos. En principio para los niños católicos, después entra Raimundo y todo el mundo. O sea, no se discrimina a nadie por el hecho de que no sea católico. Junto con el sistema educativo va a haber otra presencia de la Iglesia muy importante, que va a ser la presencia en los sistemas de salud. Hay que pensar una cosa muy importante: la sanidad era muy frágil en aquella época, no es como hoy en día. Hoy en día es muy cara, en aquel tiempo era cara y frágil. Entonces va a haber la presencia de la Iglesia en esa. Y sobre todo va a haber la presencia de la Iglesia en un fenómeno muy importante, y es la acogida de la emigración. Los católicos vienen fundamentalmente por la emigración. Y hoy en día ocurre prácticamente lo mismo, ese problema no. Entonces, finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, van a llegar grandes multitudes de emigrantes católicos que huyen precisamente de la persecución religiosa. Van a venir alemanes, van a venir checoslovacos, van a venir polacos, van a venir italianos, van a venir irlandeses. Y aquí sí que hay una cosa muy importante y muy interesante. El que acoge a los irlandeses que llegan aquí, que eran ciudadanos ingleses por la situación con Irlanda y demás, es precisamente un hispano, el venerable padre Félix Varela. Félix Varela era el vicario general de la diócesis de Nueva York, funda creo que fueron dos parroquias, Transfiguration, que ahora es de los chinos, y St. James, que están en el Bajo Manhattan. St. James está cerrada por un fuego y se dañó parte de la iglesia. No sé si la habrán tumbado, la habrán arreglado, qué es lo que han hecho con ella, pero Transfiguration todavía conserva los papeles, porque el puerto de Nueva York llegaba a Canal Street. Los barcos llegaban, pues se llama el canal, la calle del canal, y allí llegaban los barcos y allí botaban a los emigrantes que llegaban, y llegaban pues eso con la ropa puesta y se acabó. Y Félix Varela organiza unos servicios de caridad, unos servicios de acogida, unos servicios de educación y unos servicios de información. El siglo XIX va a ser un siglo decisivo para la consolidación de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, de la Iglesia netamente norteamericana, porque había la Iglesia española que atendía en la Florida y demás, en Luisiana, que la atendían los franceses, aunque me contaba el difunto cardenal de La Habana, Ortega, que hubo un momento en que Luisiana estaba bajo la jurisdicción de La Habana, de Cuba. O sea, los sacerdotes, las iglesias, los obispos auxiliares y demás dependían, era como una sucursal de La Habana, la que había en ese sentido. Pero aparte de eso, Félix Varela, una de las grandes figuras de la iglesia, de la cual no se ha sido justo con él, que se destaca por la acogida a los emigrantes, pero también por la lucha intelectual. En el diccionario de Historia de la Iglesia de Estados Unidos hay un apartado dedicado a la prensa en los Estados Unidos muy interesante, y dice dedicado a Félix Varela, perdón, dice una cosa: que la historia del periodismo norteamericano sería impensable sin la presencia y sin el aporte del padre Félix Varela. Fue una gran figura que lamentablemente no se conoce, y es podríamos decir, uno de los nuestros, que ayudó a forjar la Iglesia en los Estados Unidos, la Iglesia norteamericana.
La guerra civil va a ser otro gran momento de la presencia de la Iglesia en Estados Unidos, donde se va a ir consolidando. La guerra civil de la guerra de secesión, hay la lucha a favor y en contra de la esclavitud, pero en ese momento la Iglesia se puso del lado del herido, no importaba de qué religión fuera. Y eso le ganó el respeto de mucha gente y el respeto de muchas instituciones. Poco a poco también vive un poquito el sentido de gueto. Somos católicos y nadie se mete con nosotros y no permitimos que nadie se meta con nosotros. Somos católicos y no aportamos mucho a la sociedad, lo cual es incorrecto. Ya se ha ido creando los valores y demás. Siglo XIX, centroeuropeos emigran para acá. Siglo XX, la primera mitad del siglo XX es la gran invasión de rusos, la gran invasión de polacos, la segunda invasión de polacos, la segunda invasión de italianos y demás. Y ya la década de los finales de los 50, comienzo de los 60, llega la gran ola masiva de hispanos a los Estados Unidos, que somos hispanos y filipinos, que somos fundamentalmente católicos. En 1958-60 los cubanos, en los 62-63 los dominicanos a la muerte de Trujillo, los centroamericanos con el problema de Somoza, son los nicaragüenses, los salvadoreños cuando la guerra con las guerrillas, los colombianos con la guerra con las drogas, los peruanos con el problema de Tupac Amaru y Sendero Luminoso, en Chile y en Argentina también. O sea, siempre el refugiado viene a atender a encontrarse aquí y viene trayendo también su religión que muchas veces es difícil de entender, porque estamos acostumbrados a vivir nuestra fe desde unos parámetros culturales que son distintos de los parámetros culturales y hemos vivido una fe, nos vamos a encontrar con una situación muy difícil y muy distinta. La Iglesia Católica, para poder sobrevivir, tuvo que acogerse, la Iglesia Católica de los Estados Unidos, tuvo que acogerse al modelo corporativo. La Iglesia Católica es una corporación más, una corporación sin fines de lucro. Es la iglesia, por el caso concreto de Nueva York, es la Iglesia Católica Apostólica Romana Arquidiócesis de Nueva York incorporada, que tiene sucursales en la parroquia San Lucas, en la parroquia San Juan, en la parroquia San Patricio, en las diversas parroquias. Y en cada parroquia tiene un board de directores que son los que administran la iglesia en lo religioso y en lo económico. Y así, por ejemplo, se entiende cuando ha habido un abuso de un niño, ¿quién ha cometido ese abuso? Un miembro de la corporación. Por tanto, la corporación es responsable. Por tanto, se le pone una demanda a la corporación. Entonces, es la corporación religiosa. Y venimos entonces, los emigrantes que venimos de otro modelo de iglesia. Venimos del modelo del patronato, sobre todo los que venimos de América Latina. El modelo del patronato que se establece en la iglesia en el siglo XVI, entre la corona de España, la corona de Portugal y el Papa. Lo que caía de un lado para España, lo que caía de otro lado en el mapa era para Portugal, y tanto España como Portugal se comprometen a construir escuelas, a construir iglesias, a construir hospitales, a financiar los sacerdotes, a financiar los maestros, pero eso es la obligación de la iglesia. Pero por otro lado le dejan a la iglesia, al gobierno libre que haga lo que le dé la gana. Pero la idea fundamental es la iglesia de patronato. La iglesia no tiene que preocuparse de construir, no tiene que preocuparse de mantener, tiene que preocuparse de anunciar el evangelio. De que las parroquias tengan párrocos, de que los hospitales tengan médicos, enfermeras y enfermeros y religiosas y demás, que la construcción y demás lo corre el gobierno. Claro, después al gobierno no le vamos a preguntar cuánto oro se lleva, cuántos diamantes se lleva, cuántas riquezas se lleva y demás. Eso es un dando y dando, pero es un modelo corporativo. Aquí, en los Estados Unidos, es un modelo corporativo. Es decir, por tanto, si la parroquia necesita pintura, el párroco tiene que buscar la forma de conseguir la pintura. Si la escuela necesita maestros, el párroco tiene que preocuparse de quién tiene maestros, de dónde están los maestros, y así cada una de las actividades y demás. Entonces, va a haber finales del siglo XIX, los 50 primeros años del siglo XX, va a ser un boom de emigración y el gran momento de la Iglesia. El gran momento de la Iglesia que
está siendo acogida, está presentando modelos, está dando unos modelos educativos en los cuales todos están contentos. La familia católica promedio es una familia de 6 o 8 hijos, se siguen las prácticas del domingo, la familia unida o reza unida. O sea, es un grupo que vive el Evangelio. Un Evangelio, si queremos, tradicional, un Evangelio de sacramentos, pero se vive. Entonces, nosotros venimos de otras realidades distintas, realidades en la Iglesia envuelta en una serie de problemas, en una serie de situaciones sociales, de injusticias sociales y demás. Pero ahí viene después, va a haber el punto de no retorno, el punto de un cambio profundo en la marcha de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un antes y un después, ya lo hemos visto en seminarios anteriores, pero que aquí va a reconsiderarse muchas cosas. Y claro, el americano promedio católico es muy crítico, lo cual es muy bueno, porque no es cuestión de tragarse como dicen en mi tierra, comulgar con ruedas de molino. El Vaticano II nos trae unos modelos de iglesia, unos modelos de acercamiento a Dios, unos modelos de acercamiento al mundo, que aquí en los Estados Unidos se ha tratado y se está tratando de poner en práctica. No hay novedad en ese sentido. Entonces, la iglesia norteamericana va a ser una iglesia dedicada al servicio social con gran libertad y con gran generosidad y demás. Va a ser una iglesia que va a tener un sistema de escuelas católicas, pero que luego después va a ocurrir eso, el problema de las escuelas católicas. En el tercer concilio de Baltimore se llega a un momento en que están viendo que están siendo discriminados los niños católicos, y es cuando se crea la idea de cada parroquia tiene que tener una escuela católica. Cada parroquia tiene que preocuparse de la educación religiosa y cultural y educativa de los niños católicos. Y se va a seguir en ese sentido pues el modelo que todos los grandes grupos religiosos han hecho. Los judíos tienen sus escuelas judías, los católicos sus escuelas católicas, los protestantes sus escuelas protestantes, los ateos sus escuelas ateas, los que no tienen donde caerse muertos, el Estado tiene que proveer por la educación de sus niños. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el Concilio Vaticano II abundaban las familias que obviamente cuando iban a misa cooperaban con la construcción de sus iglesias, con el mantenimiento de sus iglesias. Y también abundaban las familias donde salían vocaciones para la docencia, que se les daban un dinerito para mantenerse, para subsistir y demás, pero había que mantener la iglesia. ¿Qué ocurre? Que después del Concilio Vaticano II hay una crisis grande en las vocaciones, entonces hay que seguir manteniendo las escuelas católicas, y las escuelas católicas se mantienen pues con dinero. Y si no hay religión, si se quieren maestros, hay que contratar maestros y hay que pagarlo lo que manda la ley, lo que se merecen que se les pague. Unos salarios dignos, unos salarios justos, unos salarios, porque para algo tiene la Iglesia una doctrina social. Entonces no hay dinero para mantener esas escuelas. Primero no hay niños. No hay niños, tantos niños como había antes para mantener. Habría, pero son los niños de migrantes. Y los inmigrantes pues muchas veces no, sobre todo primera generación, no pueden pagar esas tuitions. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace pues lo que se puede. Entonces, la falta de vocaciones a la vida religiosa, a la vida docente, va a ser una de las grandes crisis del sistema educativo católico. Pero ahí está sobre todo la Iglesia, resumiendo, va a ser ideológicamente en la costa este de los jesuitas, en la costa oeste de los franciscanos, con una serie de puntualizaciones y demás. Va a estar presente en la lucha por la caridad, en la lucha por la defensa del indio y del afroamericano, en la lucha por la justicia, en el campo de la sanidad, en el campo de la educación. No va a estar muy presente solamente quitando algún periódico, alguna figura esporádica como el señor Fulton Sheen en los medios de comunicación. En ese sentido, la Iglesia no ha estado en este país a la altura de la que se esperaba de ella. Bueno, faltan 10 minutos. ¿Tienen alguna pregunta en el chat? Vayan preguntando y les vamos contestando.
Blanca, buenas tardes. Se puede decir que hoy, desafortunadamente, la Iglesia actual está en crisis. Sí, gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios está en crisis. La palabra crisis en griego significa crecimiento. Estamos en crecimiento. Una crisis viene cuando hay una confrontación vivimos un tipo de conducta y va en contra de las normas habituales de conducta del mundo, vamos a llamarle así. Entonces hay que ver qué es lo que tiene de válido el mundo, qué es lo que tiene de válido mi creencia, cómo yo combino, cómo yo transformo el mundo, cómo yo transformo, pero el pasado está, el futuro lo tengo yo en mis manos en el presente. ¿Cómo lo voy a construir? ¿Con lamentaciones o con la doctrina de la Iglesia? Y la doctrina de la Iglesia es la doctrina del Evangelio. ¿Qué me dice el Evangelio ante la... Es lo que me han oído decir en el programa de radio y en las homilías de la parroquia. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? La pandemia es un momento de gracia del Señor. Vivíamos, dígame una cosa, antes de la pandemia, ¿cuántas horas veían a sus hijos? Los que tenían hijos. Ustedes salían por la mañana a las 7, a las 8 de la mañana, el muchachito o la muchachita salía temprano también a la escuela, a la vuelta de la escuela, ¿quién encontraba en casa? A lo mejor llegábamos más temprano, menos temprano, estábamos una hora, después de 8 horas de trabajo cansados. ¿Qué tiempo teníamos de convivencia? Ahora ha habido casos que han estado 3, 4, 5 meses. Yo me acuerdo de haber estado desde marzo a junio sin salir a la puerta de la calle. Mi madre me diría, si viviera y hubiera vivido, se reiría de mí. Pero ese tiempo ha sido tiempo. ¿En qué tiempo he dedicado a la oración durante la pandemia? ¿Qué tiempo he dedicado para leer? No digo la Biblia, sino una novela, una poesía. ¿Qué tiempo he tenido para dialogar con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi vecina, para conocer a nuestros vecinos? Muchas veces llevamos 20, 30 años viviendo en el mismo vecindario y no sabemos quién es el que vive al lado nuestro. Por eso, ya ha sido una crisis económica terrible, de la cual todavía no hemos salido. Pero esas crisis, ¿para qué nos han servido? Para crecer. Y efectivamente la Iglesia está viviendo esa crisis, pero es una crisis de crecimiento, una crisis de modelos nuevos para la evangelización y para la vida de cada día. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún chat más? Nos tienen... Y salía... Hemos pasado mucho los católicos, pero seguiremos luchando con la luz del Espíritu Santo. Efectivamente hemos pasado porque recuerden que por muy larga que sea la noche siempre amanece, y el Viernes Santo es un paso al domingo de resurrección. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en el Viernes Santo, ¿no? Es más, empezamos ya a lamentarnos el Jueves Santo y ya no digamos el Viernes Santo. El Viernes Santo nos sentamos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y el tiempo pasa y el tiempo corre. No es cuestión de llorar, es cuestión de preguntarnos qué me está diciendo Dios. Juan 23, San Juan 23 decía aprendernos a leer, a saber leer los signos de los tiempos, a saber leer lo que Dios nos está diciendo cada día. Y eso fue el reto que tuvieron en el siglo XV, siglo XVI. La Iglesia estaba mal, estaba mucho peor de como la tenemos hoy en día. Pero la escucha de Dios, y la escucha de Dios fue un abrirse hacia el futuro, el crear iglesias nuevas, el crear respuestas nuevas a Dios, el dominar lo que dice el libro del Génesis: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, el dominar las adversidades, el dominar los problemas de cada día. Bien, no hay más nada, que no hay nadie más que pregunte, pues yo respondo. Este año, por ejemplo, no hemos tenido carnaval. Así que ¿cuánto nos hemos ahorrado? ¿Cuánto hemos pensado las fiestas de carnaval? Este año dejamos atrás las costumbres y tradiciones para que todos demos individualmente con echar para la blanca para todos. Hoy dejamos atrás las costumbres. No es cuestión de dejarlas las costumbres, es de preguntarnos qué puedo aprovechar de esas costumbres que me pueden servir para... No todo el pasado es negro. La vida no es negra, la vida no es blanca,
Si hay negro es todo oscuridad, si hay blanco es todo claridad, no se distingue. La vida es una mezcla de luces y de sombras. Y así es como vamos matizando las cosas y vamos conociendo las cosas de cada día. Por eso, entonces, el miércoles comenzamos un periodo de 40 días para... ¿Cómo vamos a compartir la ceniza en su comunidad? Padre, te cuento ahora. La ceniza... Bueno, perdón, es que se me mezclan las ideas. ¿Cómo vamos a vivir la Cuaresma? Yo les estoy proponiendo, en el programa de radio del otro día les proponía, vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Ya si están atentos el próximo miércoles, les daré las pistas para la lectura y demás. Y dedicaremos un programa o dos a San Marcos, que es el Evangelio que nos estamos celebrando este año. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo vamos a vivir la ceniza en mi parroquia? Pues simplemente siguiendo las normas que cada día son más retorcidas que vienen del obispado, se pondrá un pote con un frasco con agua, con la ceniza, y la persona va a tomar la ceniza y se la va a imponer él en la frente. O sea, el sacerdote no va a ir a hacerle la señal de la cruz a cada uno en la frente, porque supuestamente hay contacto físico con la otra persona y después tengo que dar a la otra persona y después a la otra persona. No, se les pone la ceniza y ustedes cogen la ceniza, toman y se hacen la señal de la cruz sobre ustedes. Miren, si no toman ceniza, no pasa nada. La ceniza es un sacramental. La ceniza era aquellos pecadores públicos, cuando la confesión era pública, aquellos pecadores públicos que estaban haciendo la penitencia de Cuaresma, se marcaban como pecadores con un símbolo. Entonces, los que se confesaban en privado, pues no necesitaban ponerse la ceniza. Pues entonces se llevaba un acuerdo de que el periodo de Cuaresma es el periodo de penitencia, todos nos mojamos, por así decir. Todos nos ponemos ceniza para que no haya problemas de ninguna clase. Entonces, hay algunos que piensan que es más importante, por ejemplo, la ceniza que la comunión, que la Eucaristía. Yo normalmente siempre pongo la ceniza desde que soy sacerdote, ya 41 años, han sido 41 Cuaresmas, siempre he puesto la ceniza al terminar la misa. Por una razón muy sencilla. Primero, que van llegando, pues no todo el mundo puede llegar a tiempo. Y segundo, me aseguro de que el que quiere la ceniza solamente por la ceniza, al menos oye una misa en la Cuaresma, que es la misa del miércoles de ceniza. Les invito a que lean el Evangelio de San Mateo. No me acuerdo ahora, no tengo la cita por ahí. El Evangelio de San Mateo del miércoles de ceniza, donde nos dice la actitud que tenemos que tener. Tú cuando ores, enciérrate en tu casa y habla con Dios, que es tu Padre, y el que ve el corazón es el que te va a atender. No andamos tocando las trompetas ni nada de eso. Que vivamos como si no viviéramos, que estuviéramos como estaremos, como si no estuviéramos, y que amemos como si nadie nos viera de cada día. Bueno, nada más por hoy. Les deseo que tengan muy efectivas las explicaciones. Todos los sábados aprendemos algo. Gracias. De eso se trata, de que aprendan. Yo simplemente les digo lo que les decía el otro día en la radio, no sé si fue esta semana o la semana pasada. Miren, yo no pretendo ser recogedor de fruto. Yo simplemente he llegado a la conclusión, después de 41 años, casi 42 años de sacerdote, de que mi vocación es la de ser tirador de semillas, sembrador. El sembrador nunca ve, muchas veces no ve la cosecha, pero no hay cosecha si no hay siembra. Y un grano de trigo da 56, hay una espiga que tiene 56 granos. Eso que se encargue el Señor. Lo importante es que para que crezca la semilla, alguien tiene que tirarla. Yo soy tirador de semillas y eso es lo que importa. Y eso es lo que vamos a pretender y demás. Y entonces vamos a concluir con la misma oración con la que comenzamos nuestra tertulia, pero en quechua, vamos a hacerla en castellano para que podamos participar todos. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos a María, la Madre de Jesús, la primera creyente.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo sábado, si Dios permite. Gracias a todos los que mañana participen en la Eucaristía en San Colomba, allí nos vemos. Y el miércoles también, el miércoles lo tenemos a las 7 de la tarde en español en San Colomba. Bien, hasta pronto, que Dios les bendiga.